¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Senado Conecta. Hoy estamos junto a Andrés Solimano, economista, fundador y presidente además del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Andrés? ¿Qué tal, Julio? Un gusto saludarlo. Igualmente, Aquí agradecerle a por TV esta Senado. conversación a distancia, que justamente vía Zoom nos permite contar con usted, tener este diálogo acá en el Senado Conecta para hablar de varios temas, justo cuando está todo el tema de la economía tan en la palestra y con un cuarto retiro de fondos que muchos ya están empezando a medir los efectos. Bueno, durante toda la exposición que se ha dado en el Parlamento, durante todo el debate se han mostrado justamente algunas de las variables que esto implicaría, pero hay que decir que, bueno, al ser un cuarto retiro ya, no toda la gente puede, digamos, retirar fondos, sería más acotado al parecer el efecto que este pudiera tener. Además, la gente muchas veces la destina a pagar algunas deudas. Sí, efectivamente, parte de la discusión económica, de la conversación sobre temas económicos, ha estado centrado en el ya cuarto retiro de los fondos de la AFP. Eh, ¿No es cierto? Pasó ya la Cámara de Diputados, se aprobó ayer eh, el, La Comisión de en la Constitución. Comisión Sí. de Constitución y ahora falta el trámite en el Senado. Eh, sí, yo creo que ha pasado con los otros retiros. Se ha creado una situación, yo creo que hay pocos temas que han suscitado tanta atención como Ujú. los retiros de las AFP. Yo creo que este cuarto retiro va a ser menor. El primer retiro fue alrededor de 20.000 millones de dólares, el segundo retiro cerca de 16.000, el tercero más cercano a los 13.000 millones. Y yo creo, esta es una estimación, que puede estar entre los 7 y 8.000 millones de dólares. Son esos más o menos 2,5 puntos del Producto Interno Bruto, suponiendo que Chile tiene un PIB de 300.000 millones de dólares, el equivalente. Eh, pero como usted dice, Julio, no todo esto va al consumo, porque hay una gran preocupación Sí. que genere presiones inflacionarias, más liquidez en la gente, y va al mercado de los bienes de consumo y presionaría los precios. Igual Chile es un país con inflación baja, es un país con inflación en las últimas décadas ha estado cerca del 3%, fluctuando, y ahora 3,5. Ahora está más cerca al 5, se piensa que va a cerrar el año, 5,5 quizás. Son inflaciones todavía para los niveles históricos y también para el nivel latinoamericano bajas, moderadas, pero ha aumentado un poco. Efectivamente la gente, los testimonios que hay, no hay un estudio totalmente definido, de que la gente lo usa para fines múltiples. Hay gente que, por ejemplo, se hace un tratamiento médico, una operación, o eso, porque la salud que en Chile es cara y si muchas veces la gente posterga gastos de salud porque no tiene dinero, pero cuando le llega dinero lo usa eso. Otra gente paga deudas, crédito hipotecario, crédito, no sé si hipotecario lo adelanta, pero puede ser créditos de consumo que son muy caros también, eh, créditos de distinta naturaleza. Alguien viajó y tiene de plata, o alguien compró un Ah, televisor, o compró una lavadora, qué sé yo, y lo paga, lo paga esa deuda para sacarse eso de encima. Otra gente lo saca y lo mete en una cuenta 2 de la misma AFP. Otros compran fondos mutuos. Hay muchos efectos. Entonces, yo creo que no hay que pensar que la plata se fuma, se desaparece, sino que pasa de un tipo de ahorro a otro tipo de ahorro, muchas veces. Hay gente que mete dinero en un sí. emprendimiento, en un negocio, en una pequeña empresa. Entonces yo creo que hay que poner un poco de paño frío y no caer en una suerte de paranoia que me da la impresión de que esto es casi el fin del mundo, escribiendo cartas al Senado, algunos profesionales. Yo creo que hay que dimensionarlo en su justa medida. Yo creo que esto también es producto de la crisis muy profunda que tiene el sistema de pensiones chileno, eh, y que la gente dice, bueno, voy a recibir una pensión muy baja,
cuando me jubile y prefiero tener el dinero yo. Lo puedo, si quiero invertir en un pie para una casa y tener una renta ahí, o puedo invertir en un negocio, hacer alguna o ponerla en otra cuenta que genere intereses. Entonces, yo creo que el problema un poco va por ahí, pero igual llama la atención esta cosa tan como Claro, que el demonio por sí personificado, claro. un retiro de Ahora, la AFP. de que la AFP está en el sistema de pensiones, está en crisis, lo está. eh, y uno ve que, bueno, tampoco existió, ni de momento parece estar, digamos, el, los acuerdos necesarios como para poder modificar el sistema de fondo. Y mientras tanto, se producen y se van produciendo nuevos retiros. Pero hay experiencias de otros países que han ido modificando su sistema y Chile se ha quedado en algo que ya no anda. Sí, efectivamente, bueno, el sistema de pensiones chileno, yo escribí un libro que se llama Pensiones a la Chilena, donde analizo esto y sacaba sacar te cuento esto porque tiene que ver exactamente lo que dice una versión en inglés que está, una editorial inglesa, Anthem Press, sobre el auge y la caída del sistema de pensiones chileno privatizado. Chile fue uno de los primeros, fue el primero, estrictamente, en entrar en la capitalización individual manejada por empresas privadas con fines de lucro. Singapur fue el primero estrictamente en el año 1956, pero manejada hasta ahora y siempre por el Estado. Pero Chile lo privatizó el sistema de pensiones. Otros países después en el año 80 abrieron la AFP en el año 81, o sea, un sistema que tiene como 40 años. Eh, Otros países se han salido, yo lo describo en el libro, los dos libros, Argentina, Polonia, Hungría, República Checa, Rusia, Bolivia, eh, etcétera, que entraron después que Chile, por ejemplo, Argentina con Carlos Saúl Menem en 94 y se terminó con la presidencia de Néstor Kirchner, el presidente Kirchner, el año 2008. Orbán en Hungría, que era un gobierno nacionalista más bien de derecha, sacó también a Hungría de la privatización de la seguridad social, de las pensiones. En Polonia, entre el 2013 y 2014 se terminó el sistema. En Rumania entró más tarde y salió. Rusia también salió. Entonces, Chile es como casi de los últimos del mundo que se resiste a desprivatizar el sistema de pensiones. Se han intentado hacer reformas, pero que no afectan casi el sistema. Por ejemplo, en 2007-2008 se creó el pilar solidario, pero el sistema AFP casi se dejó intacto en la llamada Convención Marcel, que ahora es el presidente del Banco Central, pero se dejó el sistema de privado intacto. Y después se han tratado de hacer reformas, pero ha sido muy difícil reformarlo, el sistema. Pero ahora yo creo que con los retiros y también con las caídas tan fuertes del fondo fondo C, D, y el cambio político que está sucediendo en Chile, veo bien difícil que el sistema pueda sostenerse por mucho tiempo más. Algún tipo de reforma más estructural va a tener que tener lugar. Y por lo visto, en base a lo que usted nos cuenta y a lo que han hecho otros países, se puede, sin que esa plata se pierda como algunos creen y han intentado, incluso hay gente que cree que cambiar el sistema podrían perder la plata que tienen en sus cuentas. Parece Claro, increíble. claro, sí, se ha contado como muchas cosas, una especie de campaña del terror, de asustar a la gente que vendría una nacionalización de los fondos, etcétera. A ver, en otras partes lo que se hizo fue ofrecerle a la gente, incluyendo el caso de Argentina. Ujú. En Argentina, Néstor Kirchner le ofreció a la FJP, que la llamaban allá, seguir, pero con una parte más pequeña del mercado. Ellos decidieron voluntariamente no seguir, no es que lo cerraron, le pusieron candado, lo expropiaron, qué sé yo. Se le dio, y también en Polonia, en Hungría y en otras partes, se le dio a la gente un periodo entre 3 y 6 meses para que decidieran
quedarse en el equivalente de las pensiones del pilar privado o volver a un sistema de, de pensiones con beneficios definidos manejado por el sector público. Y en general, entre el 80 y 90, incluso más por ciento en estas experiencias internacionales, decidió irse al pilar público, que ofrece un beneficio definido en el sentido que si usted, por ejemplo, cotiza 20 años, le puede recibir 40%, por ejemplo, de del último salario. Si 30 años cotiza, 60 y 40 años, 80, más o menos los números andan por ahí. En Argentina fue 35 años, 75%. Que el sistema actual de capitalización no tiene beneficio definido. Depende de lo que pase con la tasa de interés, depende de lo que pase con el precio de las acciones, de los instrumentos de renta fija. Entonces, la persona hasta el día que se jubila nunca está seguro de cuál va a ser su pensión. Y muchos lo han pasado al D y el E, que eran más seguros, pero ahora el E está cayendo 20%, o sea, no era tan seguro. Eso en un sistema de reparto no pasa. No pasa. También hay que, claro, tiene el tema de la demografía, pero que también afecta al sistema de pensiones privado, porque si una persona a los 65 años antes vivía 10 años y ahora por la extensión de la expectativa de vida vive 20, va a tener que repartir los ahorros que alcanzó hasta los 65 en 20 años y no en 10, y la pensión anual, mensual va a ser más baja. Entonces, la demografía afecta a cualquier sistema de reparto o capitalización. Pero capitalización hoy día está siendo como una especie de caso especial en el mundo, porque si usted ve Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, España, Japón, todos tienen sistemas públicos. Entonces la discusión hay que ponerla en esos términos, más que una cosa solo pensando que el sistema chileno es el único posible y que no hay alternativas. En general, Claro. nunca los que desprivatizaron le dejaron de pagar la pensión. No existe, por lo que yo conozco y he estudiado este tema en muchas otras partes del mundo, un jubilado que diga, mire, cuando se desprivatizó y pasó al sector público me dejaron de pagar la pensión. Nunca ha pasado. Y en general los números muestran que las pensiones son más altas que en el equivalente privado. Estamos junto a Andrés Solimano, economista, también doctor en economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, conversando sobre los retiros de los fondos de pensión en el sistema de AFP. Queremos seguir conversando con él respecto también de otros retiros, pero me refiero a los repartos de utilidades, que también podrían ser Ah, como algunos retiros, pero llevados, digamos, al sector del empresariado, pero eso al reinicio de una pausa acá en Senado con él. Estamos de vuelta en Senado Conecta junto a Andrés Solimano, presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, con quien conversamos en esta entrevista hablando de los retiros de fondos. Ahora yo quería preguntarle por el reparto de las utilidades, que también ha hecho noticia principalmente por parte del empresariado, y quería contarle por los efectos que esto también genera. También pudiera generar algún aumento, por ejemplo, de los precios. ¿Qué es qué es lo que vemos cuando se producen estos repartos que pueden llegar incluso, entiendo, a ser mayores que los retiros de fondos de pensiones? sí, exactamente, Julio. Los retiros que se están haciendo de empresas que cotizan en la bolsa para el año 2021 se estima ascienden a 12.200 millones de dólares, que se reparten a los accionistas, pequeños, medianos, grandes, porque las empresas han decidido bajar el porcentaje que retenían de utilidades para financiar proyectos de inversión y repartirle a sus accionistas, que eso se deriva, y no es menor, por decisiones de ellos de postergar proyectos de inversión, lo que puede tener efectos sobre todo a la macroeconomía. A ver, entonces, muchas empresas, Colbún, Cencosud, Banco Santander, La Papelera, CAP, se están repartiendo bastante, algunos más de 1.000 millones de dólares, como Minera Valparaíso y Colbún. Bueno, esto
también es plata, liquidez que se inyecta a la economía, igual que si una persona saca el fondo de la AFP y le queda, recibe dinero, pesos chilenos, y que los puede gastar o ahorrar, lo mismo puede hacer un accionista. La diferencia quizás con lo de la AFP son dos. Uno, que el grupo de personas que los retira es menor, porque los accionistas son menores que todos los que tienen cuenta en AFP. Y dos, que el efecto sobre el consumo puede ser un poco más acotado porque las propensiones a consumir de los grupos de renta más alta es más baja. Pero, ¿dónde se está yendo estos retiros muchas veces? De nuevo, hay que estudiar un poco más exacto si es que hay evidencia de dónde va, pero una parte importante se va a comprar dólares, es decir, al mercado cambiario. Muchos accionistas están hoy día en Chile comprando dólares. Uno, porque se quieren refugiar en el dólar en un momento de cierta inestabilidad económica, muchas veces medio fabricada por los medios, creo yo, y por las opiniones de alguna gente. Eh, y otra es salida de capitales de Chile al exterior, sacar capitales. El efecto que tiene es presionar hacia arriba el tipo de cambio. Nosotros hemos observado en días recientes que ha llegado a 820 y 4 o 5 meses atrás está más cercana a 720 o 730. Entonces, el dólar ha subido mucho. Al subir los dólares, también aumenta la inflación interna chilena, porque Chile importa petróleo, importa alimentos, importa automóviles, importa hasta chocolate, importa galletas, importa todo, porque somos una economía que la industria es muy pequeña, porque es un país que se ha desindustrializado. Entonces, la conversión, yo soy importador, traigo galletas de Estados Unidos y las compro en dólares, pero las tengo que vender en Chile en pesos. La tasa de la conversión me la da el tipo cambio. Si me sube, antes yo tenía que pagar 720 por un dólar, ahora 820 como importador, me sube domésticamente el precio. Y eso presiona hacia arriba los precios y también contribuye a la inflación. El mecanismo no es el consumo en el mercado nacional, que también pasa, es Ujú. el tipo de cambio, que muchos accionistas están comprando dólares, presiona hacia arriba el tipo de cambio y eso sube la inflación interna. Por eso se dice que el otro retiro, por así decirlo, no el retiro Sí. de la AFP, sino el retiro de los fondos de los dividendos, es también inflacionario, pero el mecanismo de transmisión es más bien por el mercado cambiario y por el valor del dólar. Claro, es distinto, pero también pensando de que esto también refleja a lo mejor que ese reparto que usted lo decía, pudiera haber ido a otro tipo de inversiones, y Sí, esas inversiones también pudieran a lo mejor generar mayor empleo. O sea, también se sí. produce un impacto desde ese punto de vista y no sé si se pudiera intervenir de cierta forma o si se interviene en otros países del mundo. Bueno, en Chile es difícil, ¿ah? Porque, a ver, el problema que hay en Chile, a mi juicio, es Ujú. que hay un gran grado de concentración económica, que son pocas empresas que tienen una participación muy importante en las ventas de específicos mercados. Hay concentración en el comercio mayorista, hay concentración en la banca, hay concentración en la FP, hay en las farmacias, hay casi en todo. Entonces, hay una concentración que son pocas empresas que, que, que capturan una parte muy importante del mercado y hay una concentración, por lo tanto, también de la propiedad. Eh, la consecuencia que tiene eso, una de las consecuencias, tiene consecuencias sobre la distribución del ingreso, sobre la distribución de la riqueza, pero también tiene la consecuencia que decisión de unos directorios, 10 directorios de empresas grandes chilenas pueden tener un efecto sobre toda la economía nacional y sobre el empleo y sobre los ingresos que recibe la familia muy serio. Entonces, una decisión que se hace con criterios privados de rentabilidad económica, privada, tiene un efecto social. Porque no es lo mismo, no estamos hablando de una panadería, un almacén de barrio, estamos hablando de empresas que financian el 70-80% de la inversión en Chile. Y si esos directorios deciden cortar la inversión, por los motivos que sea, porque dicen, no, hay incertidumbre, cambio de gobierno, nueva constitución, etcétera, ya está bien, pero hay un impacto social y un impacto económico sobre el empleo de muchas familias. Muchas familias pueden perder el empleo porque hay menos inversión.
y tener más problemas a fin de mes para pagar las cuentas, de mandar a los niños al colegio, etcétera. Entonces, hay una responsabilidad social del gran empresariado, por el tamaño que son ellos, que también hay que considerarlo y que está detrás del otro retiro, del retiro de los dividendos, producto de que se postergan proyectos de inversión. Es un tema muy serio, pero lamentablemente muy poco discutido. Se discutió en una época el rol social de la empresa, yo diría la responsabilidad social del gran empresariado chileno. En qué medida sus decisiones afectan a casi toda la economía, la macroeconomía, el empleo, los salarios y la posibilidad de vida de la gente. Ahora, Andrés, estando claro esto, ¿qué le ha parecido cómo ha actuado el Banco Central, que sí puede intervenir ciertas cosas, que sí puede actuar respecto, por ejemplo, de la inflación? Ha aumentado el tema de las tasas, pero esto también genera un impacto que, le pregunto, ya que me habla del tema social, no sé si tiene un componente tan social tampoco. Bueno, ahí vamos a otro directorio, que no es el directorio de la gran empresa privada, pero es un directorio del Banco Central, de 4 personas, más el presidente del banco, que para la gran mayoría de los chilenos, por lo menos los directores no los conocen, eh, eh, que también pues, toma decisiones que afectan la vida y la suerte económica, la vida económica de muchos chilenos. Eh, es una economía manejada por directorios. Entonces, el Banco Central, al subir la tasa de interés para tratar de enfriar las presiones inflacionarias, lo que hace es, claro, ellos suben la tasa de la política monetaria, que se llama, que es el costo de redescuento para los bancos comerciales con depósitos en el central. Pero ahí Claro. empiezan a subir todas las tasas, empieza a subir la tasa del crédito hipotecario, el crédito de consumo, el crédito de capital de trabajo de las pymes, el crédito de las empresas. Entonces, de nuevo, la economía empieza a enfriarse. Es como el caso, por ejemplo, de un tratamiento de quimioterapia para un enfermo que tiene cáncer. Se le da la dosis de la quimioterapia para matar las células malas, pongámosle las células malas a la presión inflacionaria. Pero Claro. es conocido que la quimioterapia debilita todo el organismo. Entonces, el Banco Central, al subir las tasas de interés, también está debilitando el organismo económico, todo el sistema económico. Al encarecer el crédito, hace que haya menos proyectos de inversión, al haber menos proyectos de inversión, menos producción, si hay menos producción, se contrata menos gente, menos empleo. Entonces, la economía se debilita. Se está tratando de obtener un objetivo, claro, las presiones inflacionarias, pero hay que tomar en cuenta el efecto colateral que puede tener sobre el empleo y sobre las remuneraciones de la gente. Ahora hay un rezago de la política monetaria, 4 o 6 meses, o sea, las decisiones que se están tomando se tomaron en septiembre, octubre, y el Banco Central dice hasta diciembre, la va a tener el próximo gobierno. Entonces el próximo gobierno va a tener dos efectos complicados: una tasa de interés alta, de costo del crédito caro por decisión del directorio del Banco Central, menor inversión privada por decisión de los directorios de las grandes empresas chilenas, los conglomerados económicos, que casi todos son grupos familiares, ¿no es cierto? El grupo Angelini, el Luxich, Mate, Polman, etcétera. Entonces, bueno, el próximo gobierno va a tener que vivir con eso. Y para que las cosas no sean más fáciles, o sea, puedan ser más difíciles, va a tener que vivir con un presupuesto mucho más restringido, porque este gobierno le va a dejar un 22% menos de gasto público si es que se aprueba la ley de presupuesto en el Congreso. Entonces, hay una mezcla de política fiscal restrictiva, política monetaria restrictiva, y se está posponiendo la inversión privada por los conglomerados económicos. eh, el próximo gobierno la va a tener mucho más complicada por estas decisiones que las va a heredar. Claro, ahora esto ya está dicho, o sea, va a generar varios impactos, pero también el rango en el que actúa el Banco Central es parte también de las facultades que tiene. Eh, Pudiera tal vez ampliarse, no sé si las facultades, pero el rango bajo el cual justamente actúa el Banco Central es más allá de la inflación, del control de la inflación y el tema de los pagos. Claro, Julio, mira, remontándose brevemente a la historia,
¿sí? La carta constitutiva del Banco Central de Chile, que se llama el Banco Central, que le dicen el Banco Central Autónomo, fue Ujú. aprobada el 14 de octubre de 1989, cuando le quedaban 3, 4 meses al régimen de Pinochet para irse. Entonces el régimen de Pinochet no gobernó con un Banco Central autónomo, pero le dejó a las próximas administraciones un Banco Central llamado autónomo. La carta orgánica que aprobaron la Junta Militar de Gobierno en ese momento solo fijó como objetivo del Banco Central bajar la inflación. Y ese es el objetivo que tiene ahora. No tiene el objetivo de crear empleo. Puede indirectamente, si hay inflación baja, más estabilidad económica, se invierte más y se crean empleo. Sí, pero no, el Banco Central puede decir, mire, yo estoy cumpliendo mi meta, mi mandato, que es inflación baja. Y hagan otro dentro del sector público el tema de crear empleo. Lo que pasa es que ahora también le cortaron el gasto público, entonces no van a poder crear muchos empleos el fisco. Mm. Pero el punto es que el Banco Central tiene solo un objetivo. Yo espero que la Convención Constituyente revise la legislación del Banco Central. Primero, que heredada del régimen de facto, y el mandato de la Convención Constituyente es revisar la Constitución y yo creo también en la institución económica heredada de ese periodo. Y lo otro, que hacer una discusión un poco más balanceada de si el Banco Central también tiene que preocuparse de pleno empleo de la fuerza de trabajo y plena utilización de la capacidad productiva. En general, los bancos en estos últimos 30 años han tratado, sí, miran esa variable, pero ellos pueden tomar la posición de que, mire, lo único mandato que yo tengo es de inflación baja y estoy cumpliendo con mi mandato, por eso subí las tasas de interés. Bueno, de nuevo, igual que las empresas Claro, privadas, grandes corporaciones, mi mandato es ganar dinero, aumentar la utilidad de la empresa. Está bien, señor, pero con ese mandato también está teniendo un efecto sobre el empleo de miles y miles de familias y la suerte económica de miles de familias. Lo mismo el Banco Central. Entonces, son entes tan grandes como un Banco Central, que ese también hay un cuestionamiento en general en el mundo, de si las sociedades democráticas tienen que tener instituciones tan poderosas. Puede ser un Banco Central o puede ser el poder económico concentrado en muchos grupos que tienen gran poder. Es una pregunta filosófica y práctica de gran envergadura si en la democracia es compatible con esa concentración de poder. Entonces, yo creo que lo que está pasando en Chile en este momento da para reflexionar y tomar decisiones. Y ahora, como hay una coyuntura que se está revisando la Constitución, es como un momento importante para mí de ver la institucionalidad del Banco Central y también la institucionalidad de la concentración de poder económico, que es un tema que se habla muy poco, pero extremadamente relevante. claro, Andrés, porque esta reflexión que usted plantea, seguramente muchos, sin conocer tanto de cómo funciona la economía de nuestro país, igual se la pueden hacer. Y también genera cierta molestia en la gente, la hemos visto, y también pudiera generar eh, la inestabilidad que hemos visto en los últimos años también a nivel social en nuestro país. Andrés, queremos agradecerle por este diálogo junto a Senado Conecta, donde hemos abordado varios temas tan importantes, incluso hasta el presupuesto de la Nación, que se debate por estos días en el Congreso. Sí, sí, sí. Muchas gracias a TV Senado. Yo creo que Chile está en una coyuntura importante, bastante histórica, con un cambio institucional. Por lo tanto, la economía hay que manejarla también con la variable social y de preservación de la estabilidad del sistema democrático también. No se pueden tomar decisiones económicas sin tener esas dos variables también. Cómo afecto socialmente con mis decisiones y cómo preservo una estabilidad del sistema entero de la democracia. A veces mis colegas o instituciones toman las decisiones, pero hay que, o el gran sector privado también, Claro. mirando sus variables, pero tiene que mirar estas otras también, creo yo. Pero Así muchas es. gracias, Julio, y excelente el programa que tienen ustedes de que el Senado toque estos temas de gran interés nacional, yo creo. No, gracias a usted por conversar también junto a nosotros. Ya, que les vaya muy Muy bien. bien. Hasta Suerte. pronto. Adiós. Y nosotros queremos invitarlos a que tanto esta conversación como las anteriores que hemos tenido en Senado Conecta puedan revisarlas en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile y también a que estén atentos a las redes sociales del Senado para más novedades sobre nuestro programa. Gracias por su compañía.